porque el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, ofrece a Estados Unidos sus prisiones para encarcelar criminales estadounidenses. Así que es un tema importante. Hasta incluso hubo una repercusión local con una frase de Susana Jiménez en una nota con Jonathan Viale, que ayer fue emitida por TN, hablando de las cárceles de Bukele. Este es el tuit del presidente salvadoreño. Hemos ofrecido a los Estados Unidos de América la oportunidad de externalizar parte de su sistema penitenciario. Estamos dispuestos a admitir únicamente a criminales convictos, incluidos ciudadanos estadounidenses convictos, en nuestra mega prisión a cambio de una tarifa. La tarifa sería relativamente baja para Estados Unidos, pero significativa para nosotros y haría sostenible todo nuestro sistema penitenciario. Juli, bienvenida ahora desde la redacción a Más Data a la tarde. ¿Y qué va a hacer Trump, o si hay ya alguna repercusión del lado de Trump frente a esta oferta del presidente salvadoreño? Sí, así es. Puntualmente de Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos, porque ayer estuvieron reunidos y tratando varios temas. Obviamente el principal era migración y seguridad, pero incluso también hasta cooperación nuclear y cooperación en otros ámbitos también. Pero sin dudas este es el título que dejó el paso de Marco Rubio por El Salvador. Recordemos que él está en su primer viaje como secretario de Estado y es un viaje llamativo para un secretario de Estado de Estados Unidos, porque es un viaje por América Central. Arrancó por Panamá, también un eje clave para Donald Trump, que justamente apuntó al canal de Panamá, y ahora fue a El Salvador a concretar algo que ya se venía hablando, que es esto que vos decías, marcar a El Salvador como el tercer país seguro, así se llamaba también en un acuerdo que estuvieron cerca de firmar en 2019, que es enviar a El Salvador a criminales deportados desde Estados Unidos, con la novedad que vos también mencionabas, también a estadounidenses convictos por delitos de gravedad. ¿Y a dónde irían? Como veíamos recién en el tuit de Nayib Bukele, al CECOT. ¿Qué es el CECOT? Es la megacárcel que justamente el 31 de enero cumplió 2 años, que construyó o mandó construir el propio Nayib Bukele, y que es el emblema del régimen de excepción con el que Bukele llevó a cabo esta guerra contra las pandillas, digamos, que bajó sustancialmente la violencia. Recordemos que hasta hace algunos años El Salvador era uno de los países más violentos del mundo y ahora tiene una tasa por debajo de los 3 muertos homicidios por cada 100.000 habitantes, que de todas maneras tanto el CECOT, pero principalmente otras cárceles de El Salvador, también están en el ojo de organismos de derechos humanos que cuestionan violaciones a los derechos humanos, como torturas en las cárceles y muertes también bajo custodia. ¿Has estado allí en las cárceles de Bukele? Sí, justamente hace casi un año fui allí el año pasado para la cobertura de la reelección de Bukele el 4 de febrero pasado, y a partir de esa cobertura tuve la posibilidad de entrar justamente al CECOT, esta megacárcel que es realmente impresionante. Uno entra y está en el medio de la nada y es muy, muy grande, tiene 8 módulos. Yo tuve la posibilidad de entrar a uno, y ahí se ve algo que es de una magnitud gigante, y lo más llamativo es que los presos, una vez que entran a cada uno de esos módulos, no pueden salir, no ven más la luz del sol, están dentro de las celdas, solo pueden salir media hora por día a un pasillo que separa las celdas para hacer actividad física, y todo lo demás está adentro de esos módulos que vemos, para atención médica, exactamente, para atención médica, para todo lo que es la parte judicial. No pueden tener contacto alguno con ningún familiar ni conocido, todo queda ahí adentro, como estamos viendo en digamos, es un emblema justamente de lo que representa este régimen de excepción, y allí es, como yo hablaba con el director de este centro, es donde van, ellos decían, los más malos. Van los pandilleros de las principales pandillas de El Salvador, la Mara Salvatrucha y Barrio 18, y justamente ahí es donde tienen capacidad para 40.000 presos, pero como es de máxima seguridad, solo van justamente los pandilleros, no van todos los presos ahí, por lo cual sobra lugar, por decirlo de alguna manera. Según los últimos informes, hablan de 15.000 presos en un lugar donde entran 40.000, y en este marco es donde se entiende que le haga esta oferta a Estados Unidos. Es, bueno, recibimos a los presos que vos me mandes de Estados Unidos, pero obviamente no es gratuito, la idea es cobrarles una tarifa, como vos leías muy bien recién en el tuit de Bukele. Sí, y también esto de no solo migrantes, sino también ciudadanos estadounidenses, toda una, que eso es una señal política de Bukele.
Totalmente. Hoy por lo menos no se conoce un caso así en la actualidad de que un país democrático envíe a convictos de su propio país a que cumplan la condena a otro país. ¿Hubo alguna referencia de Trump respecto de Guantánamo? En este momento, mira, justo me das el pie para darte una noticia que está ocurriendo ahora. Confirmó la Casa Blanca que comenzaron los vuelos de deportación también a Guantánamo. Recordemos que fue una novedad de la semana pasada utilizar Guantánamo, que se usaba principalmente para los acusados por terrorismo, especialmente después del 11 de septiembre. Había una parte también para recibir migrantes, sobre todo a los que detenían en el agua, los balseros de Cuba y de Haití. Sí. Pero ahora la idea es mandar hasta 30.000 personas. Bueno, los primeros vuelos ya están en camino a Guantánamo. Juli, ¿tenemos datos respecto de hacinamiento? Y si querés, podemos establecer una conexión con las cárceles argentinas, con la diferencia que hay entre datos de Capital Federal y Provincia de Buenos Aires con relación al resto del país. Acá, por ejemplo, tenemos algunos números. En la Ciudad de Buenos Aires hay más de 2.000 presos en comisarías y alcaldías. Es el doble de las plazas habilitadas, y la fuente es un relevamiento que se hizo de un sistema interinstitucional del control judicial de cárceles de abril de 2024. Bastante reciente, teniendo en cuenta a veces la dificultad para hacer estadísticas con este tipo de casos y de conceptos. Vamos a la Ciudad de Buenos Aires. El 94% de los detenidos tiene causas en la Justicia Nacional o Federal y el 20% tiene sentencia firme. Otra vez hablamos acá de la prisión preventiva, de lo que pasa con los tiempos de la justicia y cuánto esto influye en la situación de los acusados. En el caso de El Salvador, fuente Amnistía Internacional, se habla de un hacinamiento carcelario del 148%, 78.000 detenciones arbitrarias y 102.000 privados de la libertad. El gobierno salvadoreño ¿acepta estos números o los rechaza? Sí, ellos no dan muchos datos oficiales, sí reconocieron, lo último que reconocieron, por ejemplo, en cuanto a una de las mayores críticas, que es los inocentes detenidos en el marco de este régimen de excepción, que qué es lo que permite este régimen de excepción, son las detenciones arbitrarias, como dice ahí, en la calle, porque no necesitan tener una orden puntual para detener a las personas. Lo que sí reconoció el gobierno es que, por ejemplo, hubo 8.000 inocentes que cayeron presos en el marco del régimen de excepción. Sí hablan de estos 80.000 detenidos en el marco también del régimen de excepción, pero lo dan obviamente como una muestra de que gracias a eso bajó sustancialmente, y eso lo dice todo el mundo en El Salvador. Sí, es un efecto indubitable, que bajaron los índices de inseguridad. Recién contabas la procedencia de los detenidos. ¿Tiene que ver con las causas, con las condenas, el tema de a dónde van, a qué cárcel van en El Salvador? ¿Pudiste conversar en aquella oportunidad con los encargados de la seguridad respecto de, bueno, si hay relación directa entre la condena y el lugar al que vas? Sí, por eso mencionaba esto de que, y esto lo vemos también en los números que habíamos recién del 148% de hacinamiento, que esos son datos de marzo del año pasado. ¿Por qué? Porque el 27 de marzo de 2022 fue cuando comenzó el régimen de excepción. Claro. Entonces, en general, en todos los marzos se va haciendo un balance de la situación. Y en ese momento eran esos los números de hacinamiento. ¿Por qué? Porque los presos comunes, por decirlo de alguna manera, o que no están todavía condenados como parte de una pandilla, los mandan a otras cárceles, a otros penales que ya existían de antes, que son ahí donde suceden estas cuestiones de hacinamiento. He hablado, por ejemplo, sí, con una mujer que ya había salido y que estuvo en 2 de estos penales, que convivía con decenas de mujeres en penales, en celdas que tenían lugar, por decirte, entre 10 y 12 personas, y eran, por ejemplo, 40 personas en una celda de ese tipo. Y también hablaban de malos tratos o de la imposibilidad de acceder a medicamentos, por decirte un ejemplo, que era el caso de esta mujer que tenía una enfermedad y no podía tener acceso a medicamento, y por esa enfermedad es que finalmente también consiguió salir. ¿Qué puede pasar, ya para cerrar este tema, con la respuesta de Trump y su referencia, que es Marco Rubio?
Bueno, sin dudas Marco Rubio ya lo habló como un acuerdo encaminado. Lo que falta conocer son los detalles, ¿no? Hablábamos de tarifas. Bueno, ¿cuánto se va a pagar? Otra pregunta, ¿a quiénes van a mandar? Como vos me preguntabas en El Salvador, ¿a quién mandaban a cada cárcel? Bueno, en este caso Estados Unidos, ¿con qué criterio va a mandar El Salvador? ¿Con qué criterio va a mandar a Guantánamo? Como estamos diciendo que está ocurriendo en este momento. Faltan esos detalles, pero sí el acuerdo parece más que encaminado. Es un acuerdo muy relevante para la región, o sea, no solo desde el lado de Bukele, sino desde el lado de Trump, del lado de la política de seguridad o carcelaria de Estados Unidos. Sin dudas, y que también sigue marcando, como está haciendo Trump en estos primeros días de mandato, cuáles son sus alianzas y sus vínculos con la región. Como hemos hablado ayer, con Canadá y con México, una política más de presión, acá hablaban de hecho tanto Marco Rubio como Bukele, como una amistad entre Estados Unidos y El Salvador, más allá de los lazos que los unen, porque en Estados Unidos hay una fuerte diáspora de El Salvador, también sin dudas hay una fuerte sintonía entre Trump y Bukele, así como también con Milei, ¿no? Te llevo a otras tarifas, a otros aranceles, incluyo a Mariana en esta cobertura. Ayer hablábamos de las repercusiones de México a través de su presidenta, de Canadá a través de su primer ministro, también hubo de China, que tiene otro horario, así que tenemos que dar la vuelta y lo que pasa en la madrugada allá es la noche de acá. ¿Qué capítulos o qué páginas tiene el expediente de aranceles? Y después Mariana nos va a contar qué repercusiones hubo hoy con las acciones y los bonos argentinos. Pero hagamos un F5, una actualización del tema aranceles, Juli. Una actualización rápida donde dejamos ayer. Ayer habíamos dejado en que México ya había conseguido a plazo, una suspensión por 30 días de las tarifas, de los aranceles del 25% por medidas en la frontera. Y finalmente, una actualización, Canadá también logró negociar al filo de que comenzaran a regir estos aranceles que iban a comenzar hoy, justamente con más medidas de seguridad. Por ejemplo, van a nombrar a un zar del fentanilo para obtener el ojo también con el tema del tráfico de drogas, especialmente con esta droga que preocupa a Trump y a todo Estados Unidos, pero sí a las 0 horas de Estados Unidos, Washington puntualmente, empezaron a regir los aranceles del 10% sobre China, que ya minutos después tuvo una respuesta de China que también anunció sus propios aranceles del 15% en el carbón y en el gas natural licuado y del 10% en el petróleo y otros bienes. Un anuncio, podemos decir, Juan, limitado de parte de China y que va a empezar a regir el próximo lunes, lo cual deja un margen, una ventana para la negociación de acá el lunes, a ver si puede haber también novedades. Por su parte, Trump dijo que iba a hablar con Xi Jinping, por lo cual dan la pauta de que puede llegar a haber también algún anuncio, algún acuerdo. Sí, TikTok puede ser uno de los temas, volviendo también a lo que hablamos ayer. Le adjudicaban a Bandor, aquel líder de la CGT, esto de pegar para después negociar. Creo que Trump está haciendo esto, ¿no? Aquel número de 25%, Canadá-México, respuesta de ambos mandatarios, negociación también con China, o sea... Política del garrote, ¿no? Sí. Garrote que es efectiva al corto plazo, pero hay que ver también las consecuencias a largo plazo, ¿no? Porque eso sin dudas también erosiona la confianza con esos países, más allá de que se consiguen, como te digo, respuestas al corto plazo. Y, Marian, ¿qué repercusiones hemos tenido en la Argentina? Bueno, el efecto es inmediato, porque la incertidumbre se disipó y hoy tenemos ADR creciendo hasta 5%, se dio vuelta toda la incertidumbre que había con los activos argentinos y en el mundo en general, y también el Merval rebota y bonos también para arriba. Entonces, y directamente cuando nos metemos en el dólar, casi sin variaciones. Tenemos unos financieros que tienen movimientos normales, o sea que efecto Trump ya se disipó en la Argentina por ahora. Bien, cuando los ADR bajan 6, 7 puntos, hay como una sensación, si uno mira Twitter, se quieren suicidar todos, aquellos que están comprados, como se dice en la jerga, pero también hay como una sensación de que, y puede ser un día, pueden ser 2 días, y ya al tercero la cosa se normaliza y se regresa a la media. Tenemos que tener en cuenta que sobre todo las acciones argentinas y los bonos tuvieron grandes subas en lo que fue el año pasado y hay cierta toma de ganancias. Se aprovechó de alguna forma para tomar ganancias y se espera también un buen año para lo que serían las acciones y los bonos con un mercado más selectivo. Inversores que van a ver en qué van a invertir porque el año pasado, por ejemplo, el que apostó a Argentina, casi cualquier activo que tocó ganó. Este año va a ser más selectivo. Marian, Juli, muchísimas gracias por este interdisciplinario. Tendremos un montón en lo que sea nuestro programa Más Data a la Tarde. Gracias a las dos. Bueno, gracias. Me voy porque
¿Qué es esto? Segundo programa y el Tinder de la política. Ayer el dinosaurio Bar.